la Fundación de Renovación y Cambio en Córdoba, ¿verdad? Efectivamente. Podemos tal vez empezar por arrancar por ahí. Es, digamos, mediados de los 70, un periodo muy convulsionado y, bueno, ¿cómo vivía este proceso ustedes del radicalismo y qué sucedía dentro del radicalismo? Si yo empiezo, ¿estamos listos ya? Sí. Bueno, yo comienzo mi actividad política en una etapa muy traumática de la vida argentina, allá por el año 67. Yo provengo de una familia de políticos y además de una familia muy comprometida con la realidad de su tiempo. Mi padre tenía una muy vieja militancia política partidaria en el campo de los derechos humanos, en el campo de la defensa de los derechos civiles, y mi madre era una profesora secundaria y universitaria también muy comprometida con principios y con valores vinculados a la libertad, a la defensa de los derechos humanos, a los aspectos y por supuesto a las corrientes más progresistas de la educación y de la cultura, de tal manera que desde mi propia experiencia familiar va produciendo una acumulación de datos y de incorporación de escenarios recordados, escenarios vividos, que hacen que mi incorporación a la vida política y a la actividad política sea desde muy temprana edad, desde el reconocimiento de las propias actividades y compromisos académicos o políticos o profesionales de mis padres. De tal manera que cuando yo termino la secundaria, casi mi primera experiencia, además yo fui a un colegio como el Colegio Nacional de Montserrat, que es un colegio reconocido hasta el día de hoy por el sentido democrático, liberal, en el mejor sentido de su tiempo y progresista en sus ideas. De tal manera que mi aparición, hago este pequeño introito para ubicar por qué yo llego donde llego y cómo llego, y por qué no tomo otros rumbos que fueron tomados por jóvenes de aquel tiempo de mi propia generación. De tal manera que mi abordaje a la primera actividad militante es allá por el año 67. Yo estaba saliendo de la secundaria y tenía que transitar todos los días por las calles de Córdoba tomadas por los estudiantes que estaban en la huelga nacional en contra de la dictadura. De tal manera que transitar por cualquier calle de Córdoba, tomar el micro que no pudiera pasar una barricada, o reconocerse en los amigos del barrio o de los parientes o de los conocidos como que eran militantes jóvenes que estaban defendiendo a la educación pública, valores de libertad, por supuesto de dignidad y de recuperación democrática. Esto obviamente impactaba en una comarca más chica como Córdoba que alguna otra ciudad como Buenos Aires, y con una gran formación que siempre ha caracterizado a los cordobeses de tener un gran apego a la universidad, a los estamentos de la cultura, de la ciencia, de las artes, etc. De tal manera que allí empiezo en el 68, concretamente en la universidad. Mi primera experiencia es una experiencia de los pocos meses de ingresar a la franja, recién formada, la Franja Morada, que se había formado a fines del 67, en Rosario. Yo soy de los primeros que ingresa a Franja Morada de Derecho, recién formada, poquitos, éramos muy poquitos, casi que teníamos que encontrar algún militante en la esquina del bar del Colegio Nacional de Montserrat, a media cuadra de la Facultad de Derecho, y esperando y planteándolo bastante al compañero o a la compañera que enganchamos a ver si no era de la policía. Primero teníamos que verificar si no era policía y después empezar a conversar con él, lo que no era una tarea fácil. Pero estábamos en el nada más y nada menos que cumpliendo el 50 aniversario de la reforma universitaria, de tal manera que mi primera experiencia a los pocos meses de ingresar a la militancia política fue ya la cárcel, porque nos agarraron pegando afiches y repartiendo volantes, y allá fuimos presos.
intentando homenajear a la reforma universitaria. El 18 de junio se cumplía, el 15 de junio, perdón, se cumplía nada más y nada menos que el 50 aniversario de la reforma universitaria. Y pocos días después se concentró la Federación Universitaria Argentina, la Federación Universitaria de Córdoba y todos los estudiantes movilizados y organizados del país, precisamente en Córdoba, para hacer el homenaje al 50 aniversario del 15 de junio. De tal manera que allí arranqué. A los pocos meses terminamos presos después por varios días en el propio homenaje de la reforma universitaria. De manera que fue un comienzo traumático, el comienzo de reconocer la violencia que se impartía desde el régimen militar y de la dictadura, la violencia en la universidad intervenida y la respuesta a esa violencia con un intento precisamente de recuperación de valores esencialmente democráticos. Y allí empezamos a diferenciarnos en la propia militancia los que entendíamos que la tarea de recuperación democrática era una larga tarea de concientización social a través de la recuperación de valores democráticos en la sociedad, quizás más larga, más difícil, pero que debíamos apegarnos a ella, y otros compañeros o congeneracionales de la época que fueron eligiendo otros caminos que terminaron en la vía armada. Y fue una batalla muy dura, y yo recuerdo, y están los testimonios gráficos y por supuesto los dichos de la época, pero nuestras consignas tenían que ver con aquello que elecciones sin proscripciones ni condicionamientos empezamos a pedir. Y cada vez que en una asamblea o en una reunión los militantes de la Franja Morada que integramos en aquella época, quienes proveníamos de un tronco originariamente radical, socialistas, además algunos viejos anarquistas de los pocos que quedaban en las organizaciones universitarias, pero que por el contenido democrático y reformista de los planteos de la Franja Morada todavía participaban, sobre todo en algunas agrupaciones nuestras de Rosario y muy poquito en Medicina de Córdoba. Este componente socialista y anarquista, además de los radicales identificados, le daba una característica muy especial a la agrupación, pero lo cierto es que nos permitió paulatinamente, hasta la definitiva reorganización de la Franja Morada a partir del año 71, de los congresos de la Federación Universitaria Argentina del año 71 en Córdoba, dirimir claramente dónde quedaban las aguas, y finalmente los radicales se organizaron y terminamos ganando todas las agrupaciones de la Franja Morada, y un desplazamiento paulatino, no violento, pero paulatino de los pocos socialistas que quedaban en la agrupación, que con el tiempo conformaron otras agrupaciones universitarias afines al socialismo en el marco universitario. Carlos, sí. Sobre el tema de la violencia, porque vos dijimos que hubo un parteaguas. Un parteaguas, porque esto fue un quiebre hasta de las amistades y familiares. Se hacían reuniones. Yo he tenido amigos pertenecientes posteriormente a Montoneros, algunos muertos, otros desaparecidos y otros con los que me veo hoy, y amigos de la intimidad hasta familiar pertenecientes en aquel momento a lo que se iniciaba como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y después el ARP, que tuvieron origen en agrupaciones, en el caso de Córdoba, en agrupaciones gremiales y en agrupaciones, en el caso de Córdoba en todo el país, en agrupaciones gremiales y en agrupaciones estudiantiles. Pero hubo un quiebre precisamente en la sociedad, en los sectores medios y en los sectores trabajadores, porque lo cierto es que no hubo una impronta de generemos tal cosa a través de tal corriente o con tal herramienta generemos la otra, sino que hubo un quiebre dialéctico. Los que resolvimos iniciar el camino de la recuperación democrática diciendo que la violencia armada no era el camino
de la participación del pueblo en la recuperación democrática, y los que eligieron el camino de la violencia porque decían que el otro camino era un camino que no tenía destino, que no tenía final, que era larguísimo y que por ese camino no se conseguía. Ahora, en Córdoba en particular, y probablemente también en otros lugares del país, sobre todo a partir del 69, del Cordobazo y otros episodios, la cuestión de la lucha armada tiene un respaldo de masas muy significativo, ¿no? ¿Cómo recordás? Pero no el 69, no el Cordobazo. El Cordobazo no fue una expresión de la lucha armada. Se han dicho un montón de cosas ciertas y un montón de macanas alrededor del Cordobazo. Con todo respeto lo digo, tanto por los que han dicho cosas muy buenas como los que han escrito alrededor de un imaginario, o han escrito alrededor de testimonios o de fantasías de testimonios. Yo participé activamente en la organización del Cordobazo, como tantos otros militantes, gremiales, políticos, estudiantiles, y fue una expresión social formidable de rechazo a la dictadura militar, al gobierno de la dictadura con sede en Córdoba, y además, por supuesto, en una cadena creciente de movilización que tenía un sentido clarísimo de recuperación de las instituciones democráticas. Elpidio Torres o Agustín Tosco, aún los de los gremios reconocidos como más combativos, que en aquella época nucleaban a los sindicatos del complejo Fiat, Materfer Fiat, denominados en aquel momento sindicatos Citrac-Citram, aún ellos, puede ser que algunos de sus dirigentes más importantes no, pero aún ellos en sus documentos y en sus panfletos hablaban de la recuperación democrática, de la vuelta al Estado de Derecho. Y el Cordobazo no fue una expresión de las organizaciones armadas, fue una expresión de la resistencia social y del espontaneísmo popular frente al oprobio de la dictadura. Entonces, cuando organizamos el Cordobazo, lo hicimos con sede en el sindicato Luz y Fuerza y en el sindicato y en la CGT, que eran los dos lugares donde pivoteamos. En aquel momento hay que recordar la división que ya estaba muy profundizada entre la CGT de los argentinos y la CGT Azopardo, de tal manera que ya había un conflicto fuerte ahí, una disputa política muy importante. Bueno, la organización tenía que ver con que, bueno, a ver, el gringo Tosco dijo, bueno, la gente de administración va a salir del edificio de PEC y yo me voy a la central de Villa Rebol, porque ahí trabajaba él. Entonces yo voy a salir de la central de Villa Rebol cruzando el Parque Sarmiento para llegar a la Plaza Vélez Arfield, que como la Puerta de Alcalá, ahí está la Casa Radical. Entonces ahí se reúne todo el movimiento social histórico de la Argentina. Por eso cada vez que yo tengo que discursar en la Puerta de la Casa Radical, digo, aquí está la Unión Cívica Radical como la Puerta de Alcalá. A algunos no les gusta, pero yo lo digo así porque es la historia de Córdoba, pasa por ahí, le guste o no le guste a cualquiera. Elpidio Torres tenía que venir con su sindicato desde Santa Isabel. La UTA salía de la avenida Vélez Arfield a 3 o 4 cuadras de la Plaza Vélez Arfield, de tal manera que esperaba que viniera la concentración. Los sindicatos de Citrac-Citram venían desde la entrada vieja de la Ruta 9 de Ferreira y terminaban por Boulevard San Juan, juntándose todas las avenidas en la Plaza Vélez Arfield. Pero después teníamos previsto el repliegue para las fábricas, no se podía, y teníamos que hacer el repliegue donde teníamos condiciones, previendo por supuesto que iba a haber represión. Entonces los estudiantes de las facultades que estábamos en el centro de la ciudad, como en el caso de Derecho, Ciencias Económicas acababa de inaugurar su facultad, pero que les quedaba relativamente cerca, Ingeniería, Arquitectura, etcétera, concentrábamos en el centro de la ciudad, a una cuadra de la Plaza Vélez Arfield, pero para después replegarnos hacia el Palacio de Tribunales, donde salían los trabajadores, los empleados judiciales, y de allí nos íbamos a ir pasando la cañada hacia el barrio Clínica. Pero lo teníamos absolutamente previsto, que es lo que íbamos a hacer, pues sabíamos que el centro, la eclosión de la resistencia en el centro era relativa y muy breve.
Así que esto se programó, pero se programó sin que hubiera gente preparada para tirar tiros, ni para francotiradores. Bueno, a lo sumo, la época decía que había que tener algunas molotov preparadas en el barrio Clínica por si había toma del Hospital Nacional de Clínicas, cosa que se había producido durante toda la huelga del año 67, de tal manera que era altamente probable que allí ingresara la policía si volvíamos a tomar el Hospital de Clínicas, que tiene una arquitectura, una fisonomía edilicia muy particular y permitía hacer una toma con seguridad. Pero no hubo organizaciones armadas. Por ahí se ha dicho que bueno, fue la primera experiencia armada de algunos grupos del PRT o de algunos grupos de la FARC o cosas por el estilo. Algunos pueden decir en el tiempo posterior que ese día llevaban un revólver o que hicieron tal o cual cosa. Pero no hubo disparos entre combatientes, salvo los episodios ocurridos anteriormente con las víctimas que efectivamente se produjeron. Pero de ninguna manera hubo una preparación militar armada, hubo organización de los sindicatos, de los estudiantes, y un testimonio, yo diría, democrático y de solidaridad popular impresionante. Las señoras del barrio Clínica, cuando teníamos tomado el barrio Clínica, para alimentar las fogatas y las barricadas, si tenían que poner un pedazo de la cama, sacaban un pedazo de la cama y lo ponían en la esquina con los estudiantes. La famosa foto que circuló por el mundo, que está en la esquina de mi estudio, de la calle Chaco y 9 de Julio, que el actual dueño de la casa tuvo la mala fortuna de pintar esa pared, no debió haberla pintado nunca. Y foto que recorrió todo el mundo, decía Barrio Clínicas, territorio libre de América. Pero lo cierto es que estaba tomado y ahí no pudo entrar la policía, pero tomado por los vecinos que ponían todas las cosas viejas que tenían en el techo de su casa. Es una zona de techos bajos, de todas. Ahora hay más edificación alta, pero de plantas propiedad horizontal de una sola planta. Así se tomó el barrio Clínicas. Así se tomó el barrio Clínicas. El de la estación de servicio de la calle Colón y Chubut, que la estaba armando, dijo: muchacho, yo colaboro con el combustible. Estabas haciendo. Entonces él ponía el combustible. Cada uno ponía un poquito de cosas, de tal manera que si bien es cierto que fue un hecho violento y que fue aplicada violencia por parte de la represión y que hubo resistencia a esa violencia, resistencia con piedra, con tirar una molotov o una gomera con piedras o lo que fuera, no fue un hecho de violencia armada ni una preparación de violencia armada. Yo no lo vi, no estuvieron en la organización, ni en la preparación, ni los actores principales. Yo era uno de los responsables del movimiento estudiantil en esta organización, y ninguno de los responsables, ni Agustín Tosco, ni el Pío del Torre, ni ninguno de los responsables gremiales importantes de esa época tuvo absolutamente ninguna intencionalidad, dirección, indicación o lo que fuera respecto del inicio de la violencia armada. De tal manera que desde mi punto de vista, hay una gran fantasía alrededor de que este fue como si fuera el baño de sangre del inicio de la violencia armada, de las agrupaciones, posteriormente agrupaciones militares armadas en la Argentina. No, que hubo de chicas y muchachos que después participaron de los cuadros armados de las distintas organizaciones vinculadas a la subversión o por supuesto vinculadas a los grupos políticos armados. Sí, allí estuvieron, pero no activaron desde el punto de vista militar, absolutamente, ¿no? Pero eso fue en el 69. En el 68, bueno, hubo toda una cosa mucho más importante, reorganización social, y además hay que recordar que fueron hechos sucesivos. El Cordobazo produjo casi un disparador a otros episodios sociales en Tucumán, en Mendoza, en Rosario, en Corrientes. Todos pedíamos cuándo ocurrirá en Buenos Aires. El día que ocurre en Buenos Aires, la Argentina va efectivamente a cambiar, y era mucho más difícil, pero era nuestra preocupación nacional.
Pero después vino otro episodio mucho más importante en Córdoba. Allí sí hubo episodios de más violencia represiva, ¿no? De más violencia desde el campo social o campo popular, que fue el famoso Viborazo, que vino a consecuencia de la reacción al gobierno de la provincia, aquel famoso gobernador interventor Uriburu, que puesto por el gobierno militar, bueno, desencadenó toda una violencia y un rechazo muy fuerte. ¿Podrías recordar cómo sucedieron los acontecimientos del Viborazo? Sí, claramente. El Viborazo fue un discurso que hizo el gobernador Uriburu, donde claramente habló de que en Córdoba se estaba gestando, se le llamó Viborazo precisamente porque habló de la víbora que se estaba gestando, como si fuera este leviatán que se estaba gestando en Córdoba y que había que exterminarlo. Y hubo una reacción automática de rechazo a lo que, es más, empezaba a presagiarse como que luego de la cantidad de movilizaciones sociales en el conjunto del país, la dictadura empezaba como a comprender que tenía un espacio de tiempo futuro limitado, y empezaban a buscar, se sentía ya como el comienzo de la búsqueda de una salida, a tal punto que en aquel momento ya había cambiado la dictadura, venía lo de Levingston, se había buscado un militar no complicado con los episodios de violencia contra el último gobierno democrático, y había actividad en los partidos políticos, que estábamos proscriptos. Hay que recordar que los partidos políticos de la dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse, se aplicó la proscripción del sistema político de partidos como no se aplicó en la época de la dictadura en el 76. Los partidos políticos fueron proscriptos como si nunca existieran y nunca más fueran a existir, fue el decreto de Onganía. Fueron expropiados en sus bienes. Las casas partidarias, propiedad de los partidos políticos e inscriptas en los registros públicos en los registros públicos provinciales, títulos de la propiedad, fueron sacadas de los registros públicos y puestas y transferidas al gobierno. En la Casa Radical de Córdoba funcionaba una guardería, un colegio, y así con todas las casas partidarias y las organizaciones partidarias. Pero lo cierto es que el cambio de Onganía, la llegada de Levingston avisoraba un ablandamiento, y se anunciaba todo esto, para lo cual ayudó obviamente el Viborazo, y se anunciaba que no resistía más la situación de la dictadura y que probablemente vendría un cambio. Se anunciaba ya lo de Lanusse, vendría un cambio en la conducción de las Fuerzas Armadas y en la dictadura, de un general patricio, de un oficial patricio, y que este oficial patricio seguramente iba a comprender la realidad nueva. Bueno, recayó en Lanusse, pero ya había una gran actividad de la conducción clandestina de radicales y de peronistas, empezando a armar la Hora del Pueblo y empezando a armar, por supuesto, en otro segmento, pero participando un espectro político, yo diría muy amplio también, el Encuentro de los Argentinos. Entonces había por sectores de centro izquierda y por sectores, yo no diría de centro derecha, de centro, más liberales en lo político, la Hora del Pueblo. Pero había una presión política obviamente muy fuerte y categórica, ¿no? De tal manera que yo creo que sirvió el Viborazo para esto, pero fue una reacción a una manifestación discursiva del entonces gobernador interventor en la provincia, y esta reacción sí tuvo un contenido político mucho más fuerte, tampoco violento, armado,
social. Acá hubo un enfrentamiento, yo lo recuerdo perfectamente bien. Avanzamos, allí nos juntamos absolutamente todo en la Plaza de las Américas, seríamos 6.000, 7.000, 10.000 en la Plaza de las Américas, caminando por la avenida Vélez Arfield hasta llegar a la esquina de la Casa Radical en la Plaza Vélez Arfield, y allí nos esperaba un escudo de policía. Y allí el enfrentamiento fue mano a mano, como no había ocurrido en todo el contexto del desarrollo de la movilización del Cordobazo. Allí se puso la policía para decir, acá no pasa. La policía es el gobierno que habla de la víbora. Y nosotros de este lado vamos a demostrar que no somos la víbora, somos el pueblo organizado, los partidos políticos, los gremios, los estudiantes, los vecinos, acá estamos. Bueno, fue una batalla, pero una batalla donde no hubo muerto por bala. De tal manera que allí tampoco hubo una participación activa de organizaciones militares, digamos, o agrupaciones con entrenamiento militar. Bueno, según la gente que entrevistamos, sí, ellos estuvieron, no en el Cordobazo, pero sí en el Vinculazo, tuvieron una participación orgánica, en el sentido de que estaban... Yo soy amigo a la distancia de los que estuvieron allí. Nos conocíamos con generacionales, etcétera, etcétera, y yo no digo, como te referencié recién, no digo que no hayan estado. ¿Sí? Estaban, pero no estuvieron desde el punto de vista, me parece que es una discusión que no es trascendente, pero no estuvieron ordenados militarmente. Y si lo hubieran estado, cosa que yo no se los reconozco, y si lo hubieran estado, tampoco hubiera trascendido, porque, digamos, no hubo episodios tácticos de guerrilla y policía. No, episodios tácticos de tomar el barrio. En vez del Clínicas, esta vez fue el barrio Güemes. Te pregunto, porque me parece que tiene cierta importancia por lo que vos dijiste de la separación de aguas. Me da la impresión, por muchas cosas que hemos estado conversando con algunos protagonistas de esa época, que los vasos comunicantes eran muy fluidos, digamos, ¿no? Y que había cierta opinión general respecto de que la lucha armada no estaba mal vista, era simpática, digamos, y se justificaba, ¿no? Y que efectivamente las organizaciones eran muy pequeñas, por lo menos en 70, 71 eran extremadamente pequeñas, pero había, digamos, una simpatía muy amplia, y esos vasos comunicantes, digamos, donde muchos militantes radicales podían evolucionar, o simpatizantes radicales podían evolucionar hacia las filas del ERP, ¿no? Como efectivamente sucedió con algunos de esos casos importantes, incluso, ¿no? De personas. Sí, sí. Por eso había vasos porque ¿cómo se veía eso? Había vasos porque en el campo gremial, en el mundo de la actividad sindical, los muy pocos militantes que surgieron desde allí fundamentalmente del sindicato de mecánicos y después lo que expresaba el CITRAC-CITRAM, los muy pocos que derivaron finalmente a las filas de los grupos guerrilleros y tenían un contacto directo y cotidiano con militantes y dirigentes gremiales peronistas y radicales, y socialistas y comunistas en el campo gremial, mucho más importante que en otros campos sociales. Y en la universidad habíamos militado juntos, porque algunos de ellos venían de algunas agrupaciones socialistas, y algunos no tenían origen grupal. Pero lo cierto es que si bien existían algunos vasos comunicantes en la relación personal, no existió nunca una programación táctico-política entre los grupos guerrilleros y las organizaciones no guerrilleras. No, eso está claro. Pero además con un fenómeno que hay que tenerlo siempre en cuenta. Al momento que se constituía, al momento en que un militante, una vez hasta se daba cuenta, a veces no, y a veces se da cuenta, un militante
que había sido un militante social, comprometido con así no tuviera una bandera política, pero comprometido con la lucha en su sindicato, la lucha en su facultad, o en cualquier lugar. Comenzaba a militar en alguna agrupación guerrillera, automáticamente empezaba a aislarse al resto. Esto era reconocido, esto era así, casi era como una doctrina de los que empezaban esa tarea. Entonces empezaba su vida clandestina, de a poquito, entonces empezaba a aislar. Entonces la relación, yo sabía que fulanito, fulanita estaban haciendo tal cosa, y si por ahí yo me lo encontraba, la relación era fluida, a lo mejor la discusión nos acercaba o nos alejaba sobre determinados hechos o brindando puntos de vista. Pero yo ya sabía para dónde iban y porque se empezaba una actitud de aislamiento por su propio pase a la clandestinidad, que era una condición casi elemental de arranque de su actividad, y esto era reconocido obviamente por todos. La actividad guerrillera en aquel momento, en un primer momento, se tomó como una parte más de la resistencia a la dictadura. Entonces, sin duda, no era antipática a los ojos del resto de la militancia, en la medida que no confrontara con las actividades políticas del resto del espectro. Es decir, si un compañero montonero llegaba a la Facultad de Derecho, como ocurrió varias veces, ponía su pistola arriba del escritorio y decía: este es el espacio peronista y yo no lo voy a dejar, y me tenía que ganar en las urnas la elección del Centro Estudiante de Derecho, o me tenía que ganar la asamblea, y si no, terminábamos a los fierrazos. No ocurría lo mismo con otras agrupaciones guerrilleras, no tenían la misma actitud. Pero lo cierto es que mientras no disputaran los espacios democráticos que nosotros participábamos y disputáramos, en un primer momento, digamos, a nadie se le ocurría delatarlos. Esto es más que obvio. Y tampoco criticarlo, ¿no? No había una crítica fuerte al principio. La crítica fuerte empezó cuando comenzamos a acercarnos paulatinamente a la posibilidad de la salida democrática. Entonces allí vino todo un planteo de fraseo, salido-solución. También estará entre las cosas que ustedes han estudiado y por ahí documentación que tienen. La salida de la NUCE, salido-solución. Bueno, allí venía la interpretación del proceso, de inicio, de traspaso de la dictadura a la democracia. ¿Es una salida de la dictadura o es una solución al problema que tiene el país? Bueno, esto era altamente polémico, abordado desde estas dos formas de frasear la política en aquel momento. Pero cuando empezó claramente a producirse un escenario de cambio y la posibilidad efectivamente de retomar un camino democrático, o acercarnos a esa posibilidad democrática, allí sí empezó un grado de confrontación mayor, porque lo cierto no era que nuestra crítica fuera a que ellos entorpecían la salida. No fue el caso, voy a dar un caso que es clave para esto, no fue el caso del reclamo de lo que fue posteriormente la coalición chilena frente al MIR. Lo que posteriormente se conformó como la coalición chilena para la salida democrática en Chile, en determinado momento hizo un reclamo a las fuerzas democráticas latinoamericanas y amigas diciendo: atajen esto del MIR porque nosotros queremos salir y esto es un impedimento que está sosteniendo la dictadura para no dar salida, y es una minoría. Bueno, no ocurría eso, para poner una distancia de las dos cosas. Esto no ocurría. Pero lo cierto es que hubo un punto de inflexión, y ese punto de inflexión a nivel generacional lo provocó la división de las juventudes políticas, que hasta un momento empujamos todos juntos para la salida democrática, y en un momento determinado la JP resolvió, casi por mayoría, quedando muy poquitos y en minoría, resolvió ponerse en un escenario absolutamente confrontativo. Su mayoría
se hizo JP Combativa, Montoneros, distintas variantes de organizaciones combativas, etc. Entonces eso sí fue un punto de inflexión. ¿Cuándo fue que se produjo ese quiebre? Y ese quiebre se produjo a partir de año 72 prácticamente. Año 72 prácticamente, porque el año 71, yo recuerdo bien uno lo agarra el Alzheimer también a esta época, ¿no? ¿Es cuando se normaliza o se organiza nacionalmente la JP y Galimberti es su... Exacto, porque el año 71 comienza un principio de apertura política con la permisibilidad a la reorganización de los partidos políticos. Famosos acuerdos nunca finalmente transparentados entre el gobierno de Lanusse, Perón y Balbín. Perón con sus representantes acá, pero finalmente Perón y Balbín. La aceptación pese a la expulsión del partido de Monroy, la aceptación de Balbín pese a la expulsión del partido de la Unión Cívica Radical de Monroy como ministro del Interior, y al pedido que le hace Perón a Balbín que lo ponga Monroy precisamente para garantizar esta salida, ¿no? ¿Cómo podrías reconstruir un poco más en detalle ese proceso? Me interesa. Nadie lo explicó tan claro como lo está explicando vos. Bueno. Digamos, la Hora del Pueblo comienza a trabajar fuertemente para la recuperación democrática, y para esto entiende que hay varias vías. La primera de ellas es garantizar que el peronismo no sea proscripto. La segunda es que el proceso de reorganización de los partidos políticos sea sin ningún tutelaje oficial. El tercer escenario que claramente se conversa sobre lo que no se puede actuar es que el propio gobierno de la dictadura genere una opción política propia, que fue lo de Chamí Sondás y toda esta cosa, ¿no? El partido oficial. Y al mismo tiempo un reclamo fundamental, que era posibilidad de que Perón retornara o no retornara al país, bueno, pero centralmente era la no proscripción del peronismo. Bueno, eso es paulatinamente aceptado por la dictadura. Se abre primero la reorganización de los partidos políticos, empieza la reafiliación o la afiliación nueva de los partidos políticos. Si ustedes quieren hacer un estudio de investigación retrospectiva, van a ver que en las fichas de la Unión Cívica Radical, hasta el golpe del 66, las fichas vienen algunos del 902, del 903. A partir del golpe del 66 y cuando se inicia la afiliación del 71, no hay ninguna afiliación radical antes del 71. Entonces es un dato histórico para decir cómo terminó la dictadura con los partidos. Pasó lo mismo con el peronismo, pasó lo mismo con el Partido Comunista, los socialistas, etcétera, ¿no? Bueno, de tal manera que allí se tenía que poner una garantía, y la garantía en aquel momento se dijo que pedía esa garantía Lanusse al radicalismo y al peronismo, de cómo era la salida, es decir, alguna garantía seguramente buscaban también los propios actores de la dictadura. Y en conclusión se hizo la oferta a Monroy como el hombre de Balbín y como un hombre de prestigio de la provincia de Buenos Aires. Había sido el último presidente de la Cámara de Diputados de Ilía. Esto se planteó así, se dio un debate adentro del radicalismo que se estaba reorganizando. Yo lo recuerdo con mucha precisión porque
los radicales de Córdoba tuvimos una activa participación en este tema, a consecuencia de que Balbín le pidió opinión al radicalismo de Córdoba, porque en el radicalismo de Córdoba estaba Gamón, que había sido el presidente del Senado de Ilía, estaba Ilía, estaba Estorani, estaba Becerra, mi viejo, que estaba Angelós. Entonces era una gran cantidad de dirigentes que en el último gobierno de Ilía habían tenido una participación muy activa y de primera línea, y además reconocidos dirigentes nacionales de mucho tiempo. ¿Y esa opinión? Y esa opinión se hizo la reunión en la casa del doctor Conde, donde viví Ilía. Ilía, la casa del doctor Conde era un hospital, era una clínica en Villa Carlos Paz. Y Ilía tenía ahí un cuartito, donde iba a dar vuelta por el país, y Ilía ahí dormía, en la casa de su amigo, el doctor Eugenio Conde. Se hizo ahí y la discusión fue muy dura. Yo era un pibito, por supuesto. La discusión fue muy dura, pero finalmente se resolvió esa noche mandarle un telegrama a Balbín. Y se le envió un telegrama a Balbín diciéndole que si el radicalismo aceptaba o reconocía el aporte con Monroy al gobierno de la dictadura, el radicalismo de Córdoba iba a reasumir su condición de federal, como había sido la génesis del radicalismo argentino. La génesis del radicalismo argentino es federal y nacional. Se constituyeron primero los distritos y después la nación, el Comité Nacional. Entonces le decíamos que nos separábamos. Le decían, yo 71 no estaba en condiciones de decir muchas cosas. 72. ¿Fue por todos los que participaron de esa? Absolutamente por todos. Absolutamente por todos. Se envió el telegrama y efectivamente se le canceló la ficha de afiliación a Monroy. Fue Monroy finalmente ministro del Interior, pero se le canceló la ficha de afiliación y el propio Balbín dijo que no era radical. Fue una cosa muy fuerte para el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y de la capital esto, pero finalmente así se reconoció, ¿no? Hasta el día de hoy, Monroy no tiene homenajes en radicalismo. Hasta el día de hoy. Pero Balbín lo respaldó de todos modos. Lo respaldó porque además Balbín entendía que era casi el sacrificio que tenía que hacer el radicalismo para poner un hombre que le estaba pidiendo el gobierno de la dictadura para organizar la salida. Hay que recuérdense ustedes que allí se produjeron las reformas constitucionales por decretos de la dictadura, que las preparó Monroy. Pero además era quien le daba garantía también a Perón de que no era proscripto, el peronismo. O sea que Perón también respaldó la inclusión de Monroy. Y Perón dicen los amigos de Perón, lo dijeron en aquel momento y lo siguen diciendo hoy los viejos amigos de Perón, que Perón se molestó muchísimo cuando lo mataron los montoneros a Monroy. Que se molestó y que de ahí vino además todas sus cosas después con los montoneros, porque él había comprometido, es decir, Lanús se le garantizaba con un hombre de testimonio que ponía el radicalismo, que lo echaba de su partido, que el peronismo no era más proscripto en Argentina. Entonces era toda una cosa complicada, pero finalmente... Preguntar sobre esos acuerdos no todo transparentados sobre la transición entre Balbín y Perón, digamos, ¿no? En algún momento se manejó la posibilidad de una alianza, de convertir la acuerdo en una alianza electoral, digamos, o se discutía dentro del radicalismo. Eso, el cuento de los que conocieron esto, dicen que efectivamente hubo un planteo de Perón hacia Balbín. Bueno, el recordatorio era: Balbín no habrá cometido el mismo error que cometió Sabatini allá en el 53. Bueno, qué sé. Pero lo cierto es que no hubo dudas de Balbín. No hubo ninguna duda de Balbín. Y lo cierto además es que él con esto mantuvo la Unión Cívica Radical. Si hubiera habido una fórmula compartida Perón-Balbín, seguramente nuestro partido se hubiera terminado hace rato, ¿no? Pero está la idea de que en realidad los que frenaron la idea de Perón fueron
los que pensaban que Perón no iba a vivir mucho y que entonces se le agregaba la presidencia a Balbín. Me parece que eso es una cosa más pijotera. Ahí lo que se estaba buscando efectivamente era cómo se salía. Y creo que en el fondo lo que Perón estaba buscando era una reivindicación definitiva, que era su vuelta al país. Y si el peronismo participaba de la elección, tenía garantías de su participación y bueno, iba a disputar, pero una alta probabilidad de triunfo electoral. Además, porque el costo público quizás lo llevaba el radicalismo, con lo de Monroy y con todas las cosas que se decían en aquel momento, pues la reivindicación de Perón era volver al país, ¿no? Cosa que finalmente hizo. Pero yo creo en definitiva que este fue un acuerdo de Perón y Balbín donde los dos ponían una cuota de gesto personal y de actitud de grandeza para recuperar la democracia. Yo creo que el objetivo era recuperar el sistema democrático y como último gesto de Perón, si Perón lo alcanzaba a ver, y como finalmente Balbín sabía que iba a ser su último gesto porque ya no estaba para volver a pelear, pese a que fue candidato y con el argumento de decir nosotros vamos a perder esta elección y yo soy el último candidato de la elección que se pierde y después vendrán los otros radicales, pero nosotros esta elección la vamos a perder. Volvemos entonces un poco a la primera pregunta que he hecho sobre renovación y cambio. Renovación y cambio nace allá por el 69. Surge a partir de las expresiones más movilizadas y más testimonialmente comprometidas en la lucha contra la dictadura del radicalismo. Surgen sus agrupaciones universitarias, del espectro gremial del que participaba la Unión Cívica Radical, y con la figura de Alfonsín precisamente, que era el que quebraba el monocolor del radicalismo bonaerense. Pese a que Alfonsín había sido el vicepresidente del bloque de diputados nacionales de ILIA, en representación del radicalismo de Buenos Aires, y presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, como el hombre de más confianza de Balbín. Lo cierto es que había una visión muy diferente del país que se venía y de cómo alcanzarla, cómo encontrar una salida a la dictadura. Y lo cierto es que Alfonsín era promotor de la movilización de los jóvenes y de los sectores gremiales y de una crítica muy fuerte a la dictadura, pero además una crítica que incluía aspectos económicos vinculados a la problemática de la cultura y de qué democracia había que gestar para adelante. Y Balbín era más proclive a hacer el reclamo del retorno a la democracia y el desarrollo de un escenario democrático como se había conocido años antes, ¿no? Mucho más pasivo, la actitud del radicalismo, y digamos con un menor contenido militante. Ahora, también había una diferencia respecto a esta idea de Balbín de convivir con el peronismo y de aceptar ser el segundo, digamos, ¿no? De decir, Eso no estaba en el centro, porque la crítica nuestra en aquella época de los documentos de Renovación y Cambio, si bien algunos documentos reflejaban esto, lo cierto es que no se le quería producir una herida a Balbín con así no se le podía acusar a Balbín como cómplice ni del régimen militar ni mucho menos del peronismo. Balbín tenía la idea de la salida democrática, pero no más allá de la salida democrática, y nosotros pensábamos que había que apoyar la salida democrática, de allí que hay que acordarse que el propio Alfonsín era
representante alterno en la hora del pueblo. Iba Balbín, iba Vanoli, y a veces iba Storani y a veces iba Alfonsín, de tal manera que también participaba Alfonsín de la misma tesis de construcción de la salida democrática. Pero hablábamos de lo que seguía y nosotros veíamos como que el radicalismo que nos presentaba discursivamente Balbín era un radicalismo que no estaba en condiciones y no se aprestaba a disputar el poder. Bueno, por un montón de razones, y el radicalismo que nosotros expresamos a través del discurso de Alfonsín, un radicalismo que se aprestaba a discutir el poder, que quería discutir precisamente en el seno de la sociedad qué significaba el peronismo y qué es lo que había aportado el peronismo, y este fue el contenido propio de la interna que fue Balbín, es decir, primero para la disputa del Comité Nacional, de enfrentamiento entre Balbín y Alfonsín, creo que bueno, fue una disputa distrital hasta que llegamos al Comité Nacional, y después la disputa por la presidencia de la Nación con la forma de Balbín Gamón y Alfonsín Storani. Ahí estuvo el centro de la... Ya en ese entonces existía entonces una cierta confluencia entre Renovación y Cambio y Línea Córdoba. ¿Cómo se alineaban ya esos dos sectores? ¿Y por qué razón? Porque Línea Córdoba era una expresión bastante más conservadora que Línea Nacional. Pero Línea Córdoba es posterior. No existió Línea Córdoba hasta mucho después. Línea Córdoba... Pero lo que después va a formar Línea Córdoba estaba ya... arrancó con Renovación y Cambio. Arrancó como Renovación y Cambio. Renovación y Cambio fue una expresión primero más cerrada, digamos, lo que fue la génesis misma de los actores reconocidos como más progresistas del radicalismo, que nos dimos cita a nosotros en terrenos juveniles, y los más veteranos nuestros, por supuesto también en Rosario, donde se fundó. Y después esto se fue trasladando a los distritos. Entonces, Storani y mi padre se encargaron del distrito Córdoba. Entonces fueron la cabeza de Renovación y Cambio. Bueno, Storani no, pero mi padre fue la cabeza de Renovación y Cambio en Córdoba. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Estábamos buscando ya ahí un desenlace electoral interno, para lo cual todo lo que metiéramos adentro de Renovación y Cambio nos potenciaba para una virtual interna que íbamos a tener, primero en la conducción del Comité Nacional y después en la elección de fórmula de gobierno. De tal manera que en esa Renovación y Cambio originario entraron todos los dirigentes cordobeses, menos algunos muy reconocidos que participaban históricamente de un sector que se denominaba Intransigencia Nacional, viejo sector de la corriente sabatinista en Córdoba, aunque algunos sabatinistas se hicieron Renovación y Cambio en ese momento, y que sus cabezas más visibles eran el doctor Eduardo Gamón, el doctor García y algunos otros dirigentes no tan reconocidos. ¿Cuál era el nombre de esta línea? Esta línea, línea nacional, que era la línea de Balbín. No, originariamente se denominó Intransigencia Nacional, que era la vieja línea sabatinista, que tuvo algunos representantes también en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, etc. Y que fue el único sector que en algún momento de Sabatini se convirtió en un pensamiento interno nacional frente a la intransigencia de Sabatini con Perón, y etcétera, etcétera. Pero estos actores, el doctor Eduardo Gamón, el doctor García y algunos otros, García había sido diputado nacional ya, ellos se mantuvieron al margen de Renovación y Cambio. Termina la elección, llegan los diputados que llegan, y en el bloque de diputados nacionales se empieza a producir la decisión de Renovación y Cambio. Entonces, allí Mahum, diputado por Córdoba,
García, la propia doctora Morini, aunque después fue hasta el día de hoy muy leal con Alfonsín, conforman Renovación y Cambio de Córdoba. Y después, con el tiempo, se sacan el nombre de Renovación y Cambio de Córdoba en la próxima elección interna y ya se denominan Línea Córdoba. Y entonces allí esa Línea Córdoba ya junta de nuevo con lo que era la línea nacional de Eduardo Gamo, García y compañía. Bueno, y queda un poco más chico Renovación y Cambio en Córdoba y se agranda la línea nacional. Y eso es lo que se convierte después en Línea Córdoba, con más peso en la provincia, caudillada principalmente por Angelos. Y bueno, y que dura hasta hoy, ¿no? Nunca te han hecho una explicación de una interna tan finita como esta. Pero no sé si esto te sirve para el estudio. Sí, yo no, está muy claro. Lo cual no vamos a llegar nunca al 83, pero eso es otro tema. Entre el 74 y el 76, que es el periodo de declive del gobierno peronista, hay una serie de cambios en las posiciones del radicalismo respecto de qué hacer frente a ese debacle cada vez más incontenible. Bueno, ¿cómo recordás vos ese cambio de posiciones, digamos, ¿no? Que es bastante significativo desde tratar de colaborar con el gobierno y bueno, esta situación ya no tiene mucha solución, digamos? En eso no había muchas discrepancias en el radicalismo. Por un lado, nosotros teníamos una actitud, el radicalismo tenía una actitud muy clara respecto a los episodios de violencia terrorista. Por otro lado, veíamos con una gran preocupación el revival en términos intelectuales de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y de segmentos de la sociedad civil que empezaban a preocuparnos. Y decimos el revival porque no sé si ustedes se acuerdan que había toda una discusión sobre el origen intelectual y el posicionamiento filosófico de algunos jefes de las Fuerzas Armadas, que además desde el colegio militar, era como que desde el colegio militar surgían con una tendencia o con otra tendencia. Entonces, bueno, qué sé yo, hasta el PC habló del general popular y progresista de Videla. Entonces había toda una cosa, una parafernalia imaginativa alrededor de corrientes. Eso estuvo en documento del Partido Comunista, ¿no? Así que allí había toda se te acaba la cinta. Había todo un debate alrededor del rol que cumplían específicamente las Fuerzas Armadas, del abandono que el peronismo hacía de su propio escenario social y por supuesto el tironeo de poder que terminaba complicando al conjunto nacional entre los sectores gremiales y políticos del peronismo, y la puja distributiva fenomenal sin ningún contenido programático ni globalizante de la necesidad del conjunto del país. Que finalmente en este sentido hubo expresiones muy concretas, y ustedes pueden sacarlas en los debates tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación, alrededor de las posiciones que tuvo el radicalismo sobre fundamentalmente el desenlace que iba a tener la puja distributiva, que escondía una puja de poder a través de un argumento distributivo de salario, ¿no? Me refiero a salario concretamente. Y además, por supuesto, atento al episodio terrorista y violento, casi la expectativa, sin entrometerse en un primer momento ni siquiera para atajar los efectos graves de esta situación, que los países amigos de la región y aún Estados Unidos y los países europeos miraban sabiendo que el desenlace era el que desgraciadamente después se produjo, y miraban solamente, ¿no? De tal manera que nosotros nos agarró con una fenomenal preocupación, y
El dato fue que precisamente a los sectores o a las individualidades más contestatarias del radicalismo, más denunciativas de esta situación, desde el radicalismo tuvieron persecución, muerte, asesinato, desapariciones, etcétera, etcétera, no en la cantidad que se produjeron por parte de, o que les produjeron a los miembros de las organizaciones subversivas o a quienes no eran miembros y después los desaparecieron, desgraciadamente, como se produjo. Pero lo cierto es que allí también se ubicó una franja política e intelectual muy importante del radicalismo, que fue identificada por la dictadura precisamente porque nosotros, sin atacar a los efectos que después se produjeron por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, anunciamos lo que iba a suceder. Desgraciadamente anunciamos lo que iba a suceder, y la complicidad de algunos sectores del gobierno peronista, sabedores de que esto iba a pasar, para que efectivamente así ocurriera y no atajara con el tiempo. Yo tengo un testimonio de la juventud radical muy categórico. El mismo día del golpe, el 24 de marzo del 76, nosotros teníamos que distribuir el diario de la Juventud Radical en Córdoba. La edición, que la habíamos sacado de imprenta el día anterior, una editorial que escribí yo de ese diario, y que de editorial, página, muy ego, yo había escrito una página de ese diario que se distribuía entre los jóvenes radicales de la provincia, y el título era "Pese a los fracasos, no al golpe". Y ese era el espíritu del radicalismo, aún de los sectores, o mucho más en los sectores más comprometidos, más activos, más dinámicos de la Unión Cívica Radical. Pese a los fracasos, no al golpe, porque nos parecía que íbamos a un desenlace terrible. Bueno, y esto ocurrió finalmente, desgraciadamente, y tuvimos que andar como anduvimos, rajados durante muchísimo tiempo, pero esto fue así, ¿no?